Pues le damos gracias al Señor por su hermosa presencia y bueno, pues continuamos el día de hoy. Si estás listo para la palabra del Señor, vamos por esta nueva entrega, ¿verdad? De esta serie que hemos llamado En Cristo y que comenzamos un poco de este tema a verlo la vez anterior. Estuvimos hablando de mi posición en Cristo. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco acerca de esa posición que tenemos, pero también de nuestra experiencia del día a día. Así es que el tema de esto es mi posición y mi experiencia en Cristo. Así es que veíamos hace 8 días una ilustración que les leí acerca de un artículo que leí ya hace un buen rato. En ese tiempo, en ese momento, logré sacar un fragmento y les voy a leer lo que dice. Se llama El príncipe con corazón de mendigo. Y dice: esta es la historia de un príncipe que mientras es un niño pequeño, que era tan voluntarioso y que le faltaba tanto conocimiento y experiencia como otros niños pequeños, lejos de comportarse y vivir como el príncipe, le faltaba conocimiento y experiencia, pero también prefería comportarse como los demás, como los hijos de los que servían en el lugar, como un pordiosero, sin educación, malcriado, mal vestido, diciendo palabrotas, comiendo los desperdicios, sucio en su apariencia, con un comportamiento que dejaba mucho que desear. A veces puede ser muy obediente y dócil y afectuoso, y entonces está contento y se siente aprobado. Otras veces es intranquilo o desobediente, y entonces se siente triste y quizás es castigado. Pero igualmente es un príncipe, tanto en un día como en el otro. Se espera que con el paso del tiempo aprenda a someterse voluntariamente al camino recto, y entonces parecerá más un príncipe, pero no será realmente más príncipe, porque él ya nació príncipe. Este príncipe de la ilustración vivía como un niño, ¿verdad? Y parecía no tener conciencia de quién era, porque todavía estaba inmaduro en su crecer. Su posición era la del hijo del rey, pero en su experiencia, él se comportaba equivocadamente para el lugar para el que había nacido, para el resto de su vida. Según su posición, sí, él era un príncipe, pero la mayor parte del tiempo no vivía como uno. Entonces, su condición y su comportamiento y sus experiencias de todos los días parecían decirle, ¿verdad?, lo contrario, puesto que él se comportaba de esa manera. Veíamos la vez anterior que la posición en Cristo, todo verdadero hijo de Dios. ¿Por qué digo verdadero hijo de Dios? Porque la Escritura nos enseña que hay personas que sí, que saben que Dios existe. Es más, en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Los demonios saben de Dios, saben que Él existe, pero de eso a ser hijos de Dios se necesita entrar por la fe en Jesucristo, para que entonces todo verdadero creyente tiene esa gracia de Dios, un lugar donde vivir para el resto de sus días. Aquel que viene a pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino el reino de los cielos de Jesús. Entonces, por el resto de sus días, tiene un lugar donde vivir, hablando espiritualmente. Tiene una posición espiritual como su hijo, donde permanecer, donde estar delante del Padre, frente a un mundo espiritual, incluyendo a Satanás, delante de todo el ambiente espiritual. Es un hijo de Dios, porque está
en Cristo Jesús. Eso es lo que ya somos nosotros desde el momento en que le conocimos. Al haber nacido del Espíritu, al nacer del Espíritu de Dios, nos convertimos en hijos de Dios. El haber recibido a Cristo en nuestra vida, depositando toda nuestra confianza en Él. Desde que Jesús nos es revelado, entonces hemos nacido de nuevo. Y ser ahora hijos de Dios nos lleva a poder vivir conforme a su palabra. La palabra nos marca, la Escritura nos marca parámetros, nos marca cómo debe vivir un hijo de Dios, un hijo que está en Jesús. Esta nueva posición, veíamos, tiene que ver con nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Tiene que ver con que hemos creído y aceptado su sacrificio como pago de nuestros pecados. Tiene que ver con que, o nos habla de que estamos revestidos por Jesús ahora, y hablamos un poco la vez pasada de esto. Tiene que ver con que estamos identificados también con Cristo, es lo que vamos a ver en la siguiente ocasión. Tiene que ver con que somos uno en Jesús. Tiene que ver con que antes estábamos abandonados, ¿verdad? Sin un Dios, pero ahora estamos en su familia y Él nos ha acercado e insertado en ella. Tiene que ver con que podemos abandonar, de hecho tenemos que abandonar esa forma de pecar como lo hacíamos antes, de que ahora estamos escondidos también en Dios, que somos cercanos al Señor y que nuestra posición en Cristo nos dice cómo podemos vivir y actuar, que es lo que vamos a ver hoy. Cosas importantes respecto a la posición de tener a Jesús. Bueno, pues es el resultado de la cruz del Calvario. O sea, todo esto se originó en ese punto de la historia. Es un hecho de Dios que ahí se estableció. Ahora me pertenece a mí por la fe personal, porque la fe es personal. Tú podrás tener una fe familiar, pero en realidad la que cuenta es la fe personal. Lo que tú crees determina tu futuro y tu eternidad. Entonces, por esa fe personal en Jesucristo, porque no es cualquier fe o no es fe en lo que sea, es fe en Jesucristo. Desde ese momento naces de nuevo y esa obra es perfecta, es completa, no se extingue con el tiempo. Mi posición es la misma que todo hijo de Dios, porque todos estamos dentro de la misma vida, ¿verdad? En el Señor, y mi posición está basada en la gracia. Yo no la gano, yo no hice nada por ella, el Señor en su misericordia me la dio y tengo acceso a Él gracias a que hoy Él extendió su mano y tocó mi vida. Así que tenemos una posición delante de Dios y nuestra experiencia a veces parece contradecirse un poco con nuestro comportamiento. Es como respondemos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo hacemos las cosas, que a veces parece estar lejos de entender que somos hijos de Dios, y eso a veces nuestro estilo de vida deja mucho que desear. Y eso nos saca de onda, porque un verdadero hijo de Dios se saca de onda. Por supuesto, o sea, tú ves en la palabra de Dios que dice que Él transforma los corazones, que cambia las vidas, que Él sana, que Él restaura, que Él bendice, que te lleva a un nuevo estilo de vida. Y a veces tu comportamiento como hijo de Dios, como en el caso del príncipe que estábamos viendo, se queda un poco lejos, ¿verdad? Es como que deja mucho que desear. Entonces, eso nos lleva a sentirnos mal, a sentirnos condenados, incómodos, y porque por un lado nosotros somos nuevas criaturas en Dios, pero como nuevas criaturas en el Señor, como lo dice la palabra, a veces nuestra experiencia nos hace pensar que estamos lejos de Él, y eso nos decepciona y vivimos en una contradicción. Y muchos acaban por acomodarse a de nuevo, ¿verdad? A lo que eran antes. Muchas personas ven cómo se comportan y bueno, en su mente dicen, no, creo que no ha pasado nada. Y nuevamente se acomodan
a su vida anterior y dejan esto de vivir como hijos de Dios, de vivir por la fe en Cristo y comienzan a comportarse como pordioseros espiritualmente. Envueltos por las mentiras del diablo, obviamente, porque él nos hace creer que no hemos cambiado, él nos hace creer que seguimos siendo las mismas personas que éramos antes de conocer a Jesús, él nos hace creer que la palabra no se aplica para nosotros en específico, sí para otros, pero no para mí. Entonces, para poder entender esto, el día de hoy tenemos que ver, ya vimos cuál es nuestra posición en el Señor, ahora tenemos que ver qué es esa experiencia. ¿Qué habla la Biblia acerca de nuestra experiencia, de lo que aterrizamos nosotros en la vida diaria, cómo vivimos diariamente respecto de otras personas, respecto de nuestra vida de cada semana, ¿verdad? Para eso vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. En este pasaje se nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como, ¿qué dice tu Biblia? Como él anduvo, ¿verdad? Entonces, esto de tajo marca un estándar de vida tremendo. Porque dice, ok, entonces, si tú dices que permaneces en él, si tú dices que conoces a Dios, si tú dices que tienes al Señor en tu vida, si tú dices que tú eres cristiano, que tú eres creyente en el Señor, entonces debes andar como Él anduvo. Y aquí muchos de nuestros argumentos se desbaratan porque hay gente que dice, es que yo soy así, pero su ser así está muy lejos del Señor. Hay gente que dice, es que yo siempre he pensado de esta manera, pero tal vez su forma de pensar está muy lejos de la voluntad de Dios. Aquí hay personas que dicen, es que toda mi vida nos hemos comportado así con la familia y ¿sabes qué? Pues ni modo, así somos. Y tal vez ese comportamiento está muy lejos de la palabra. Entonces, aquel que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así es que ya vimos qué es la posición en Cristo y ahora vamos a ver un poco acerca de esto. Veamos un ejemplo de esa condición en Filipenses 3:12. Vamos a ver un ejemplo de esa condición y de esa posición, porque no tienen por qué estar desligadas. Al contrario, son puestas en la palabra con la finalidad de que nosotros podamos encontrar el enlace entre ambas y que ya no haya frustración en tu vida, porque te sabes hijo de Dios, pero te comportas como uno que no lo es. Entonces, dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea, ¿qué dice tu palabra? Perfecto, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Yo no veo palabras, ¿verdad?, a lo largo de la Escritura, en específico de lo que hemos visto en el versículo anterior, en 1 de Juan 2:6, no vayan allá, pero el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo no veo condenación. Yo no veo que el Señor esté como tratando de hacernos sentir mal por esto. Más bien creo que su Espíritu Santo nos lleva a convicción, nos lleva a reflexionar que hay cosas en nuestra vida que todavía necesitan ser limadas, ¿verdad? Entonces, en Filipenses 3:12, Pablo está hablando, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ¿verdad? Porque hay una moda ahora en la iglesia de decir que nosotros somos perfectos, pero la verdad es de que somos perfectos en nuestra posición en Cristo, porque el Señor ve la perfección de Jesús sobre nosotros. Pero en nuestro andar diario, aquí en la vida diaria, no lo somos tanto, ¿verdad? Pero tenemos que buscar que esa realidad de Dios cada día se aterrice más, porque la santidad es un movimiento, es un proceso. La santidad es algo que va evolucionando día a día en tu vida. Dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido con Cristo Jesús. Dice, hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo lo está reconociendo aquí. Hay cosas que me faltan. Yo en mi vida, ¿verdad? Necesita tanto de la gracia del Señor porque hay un avance todavía por recorrer. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, pon atención lo que viene después de esta coma. Porque aquí vemos la posición. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Te das cuenta? Este pasaje pareciera que está dando una aparente contradicción. Por un lado, dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Aquí está hablando el mismo hombre. Y no está hablando de algo equivocado la Biblia. Está hablando de dos conceptos que están relacionados. Porque cuando dice, no que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, ¿de qué está hablando? De nuestra experiencia. Está hablando de lo que tú y yo vivimos todos los días, porque vamos a alcanzar, ¿verdad? A tener un cuerpo glorificado que ya no tenga tentación, que ya no sufra, que ya no le duela, hasta que el Señor venga. Cuando tú oigas sonar las trompetas y el Señor venga a la tierra de vuelta, ahí sí. Viene nuestro tiempo glorioso de comenzar a experimentar al Señor de una manera como no lo hemos vivido, incluyendo en nuestra forma de ser. Pero mientras tanto, nosotros nos asimos de Cristo, nos tomamos de Él, nos pegamos de Él. Cada día estamos así con Él. ¿Para qué? Para que esa gracia de Él nos ayude a vivir, porque es la única forma de poder presentarnos delante del Padre. La Escritura dice que el velo se corre, el velo del antiguo, del templo, en el momento que muere Jesús, se parte, dando acceso a cada uno de nosotros, de donde toda la gente estaba, a donde solamente entraba una persona al año. Y ahí en ese lugar podemos tener acceso ahora todos nosotros. Se quita el impedimento, entramos a su presencia, pero solo hay una forma de hacerlo, y es que Jesús revista nuestra vida y la perfección de Él sea la que nos acompañe para entrar a su presencia. Entonces, no hay una contradicción aquí, sino que nos está enseñando la posición que tenemos en Jesús, mientras que nos muestra también que nuestra experiencia hay que seguir avanzando mientras estemos en esta tierra y en la carne. ¿Qué es la experiencia? La experiencia es cómo vivimos en esta tierra. Es lo que experimentamos día a día, tú y yo. Muchos hijos de Dios hacen una disociación, separan, ¿verdad?, estas dos cosas. Las ven como dos cosas que nunca se van a poder lograr empatar en su vida. Pero eso es algo engañoso. Cuando uno viene de un ambiente en el que hay ciertas áreas de pecado, ciertos comportamientos incorrectos, y estos fueron constantes y determinantes para el estilo de vida que se llevó, solemos pensar que simplemente uno debe acostumbrarse a vivir así. Pero ese no es el plan de Dios. Para sus hijos no es su plan el que nosotros vengamos arrastrando nuestro pasado, que vengamos arrastrando nuestro estilo de vida equivocado, nuestra mala manera de vivir, y que hundidos en nuestros fracasos no podamos levantarnos o vivir rectamente. Si tengo una posición de hijo de Dios, soy una nueva criatura en Cristo. He nacido de nuevo por el Espíritu. He sido regenerado por Dios. ¿Qué pasa entonces con mi experiencia que no parece vivir de acuerdo con esa posición que tengo? Quiero hacer lo bueno como Pablo, ¿verdad? Pero acabo haciendo otra cosa, como decía el apóstol. El diablo es su padre de mentira. Él es un mentiroso. ¿Y qué hace el mentiroso? Miente, y él nos dice mentiras acerca de Dios, nos dice mentiras acerca de ti, nos dice mentiras acerca de otras personas, nos dice mentiras acerca de lo que Dios ha prometido en su palabra. Satanás hace cuanto puede desde que tú eras un niño para tratar de moldear tu mente y acomodarla a ese estilo equivocado de vivir.
Trata de acomodar tu mente y de moldearla a las circunstancias, a las palabras que te dicen, a las decepciones que vives, a las experiencias dolorosas, a las heridas, al padre iracundo, ¿verdad? A la madre que te abandonó, a la familia que te rechazó. Es un experto haciendo pasar por verdad algo que es mentira, ¿sí? Y te dice que deprimido estás, esta opresión es muy fuerte en tu vida, esta enfermedad es algo con lo que tienes que aprender a vivir, nunca voy a poder soportar tanta tentación, yo no puedo, no valgo nada, nadie valora lo que hago ni quién soy, pero lo único que cuenta en realidad debe de ser la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque tú no estás como Él dice, o sea, hablando del diablo, porque no eres lo que el diablo dice de ti, porque no tienes lo que el diablo dice que tienes y el diablo no te ha vencido. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Que es la única verdad. A través de la fe, mira las promesas hermosas que Dios tiene para tu vida. Deuteronomio 29:4 nos dice: pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni oídos para ver, ni oídos para oír. Esto era antes de Jesús. Esto era en el Antiguo Testamento, cuando Jesús todavía no había venido, no había sido anunciada el cambio, la transformación para sus hijos. Pero dice la Escritura en Isaías 55:3: inclinad vuestro oído y venid a mí. Aquí está hablando Dios. Lo que te está diciendo es: hey, pon atención y ven a mí. Dice: oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Tal vez en Deuteronomio 29 se nos estaba diciendo lo que había en el corazón de los hombres, ¿verdad? Dios no nos ha dado a entender todavía. Nuestros ojos no ven, nuestros oídos no oyen. Pero en Isaías 55:3 comienza a hablarse. Mira, si tú comienzas a poner atento tu oído y si empiezas a acercarte a mí, que soy Dios, tu alma va a encontrar vida y voy a hacer un pacto eterno contigo. En Ezequiel 11:19 dice, y aquí viene este pacto: y les daré corazón, un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. En el 36:25 al 27 dice otra cosa hermosa respecto de este pacto, porque comienza diciendo que nos va a dar un corazón, que nos va a dar un espíritu nuevo dentro de nosotros y que la dureza de nuestra vida iba a transformarla en algo blando. Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Importantísimo, experiencia, y los pongáis por obra. Esto es lo que Dios nos ha prometido. Mira, familia, no es cualquier cosa. Esto no es un asunto ligero. Es una de las mayores promesas que Dios nos ha dado. Porque esta promesa nos está diciendo: no te voy a dejar como estás. He hecho todo lo que tengo que hacer. He venido en este tiempo. He entregado mi vida. He dado mi ser en la cruz, con tal de que tengas un corazón diferente, con tal de que tengas un alma que ha sido vivificada, con tal de que tus ídolos y aquello en lo que creías, aquello en lo que habías puesto tu confianza, que no son Dios, caigan de tu corazón y puedas mirarme a mí, el Dios vivo, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que verdaderamente te tiene por hijo, que te ha dado y que te da la oportunidad de pertenecer a su familia. Es a Dios a quien acudimos y disponemos nuestro oído.
Pero aquí nos dice que llegará un momento que con esta transformación está hablando del nuevo nacimiento, está hablando de nacer de nuevo en el Señor espiritualmente, está hablando de la nueva oportunidad cuando tú te arrepientes, cuando caes, ¿verdad?, delante del Señor, te quiebras por tu pecado, reconoces tu maldad y tu pasado y le dices: Dios, te pertenezco, sálvame. Y Él trae su Espíritu Santo sobre ti a venir a vivir dentro de ti, te transforma y te da esa nueva oportunidad. De eso nos habla. Entonces, cosas importantes hay acerca de esta experiencia, porque nos dice al final del pasaje que leímos, para que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Así es que aquel que está pensando que su vida va a mejorar simplemente porque se lo proponga, que su vida va a ser transformada simplemente porque en su carne cree tener la capacidad, o porque el día de hoy sí está asistiendo con un buen consejero, o porque el día de hoy sí tiene un buen pastor, o porque el día de hoy asiste a una super iglesia, o porque el día de hoy sí leyó su Biblia como toda la semana anterior. Yo quiero decirte algo, se llama gracia. La gracia es la única forma de accesar a estas promesas, no es el esfuerzo personal. Desde luego que la Biblia nos enseña a esforzarnos, pero si tú te das cuenta, la Biblia cada vez que habla de esfuerzos en el Nuevo Testamento dice que te esfuerces en el Señor, en el poder de Él. Si habrá de haber un esfuerzo tuyo, tiene que ser impulsado por el poder del Espíritu Santo, ya no por tu carne. Nuestra experiencia se apega a nuestra posición según ciertos factores. Y veamos algunos de esos factores. Si confiamos o no confiamos en el Señor. Esa relación entre tu posición y tu experiencia muchas veces tiene que ver dónde pones tu fe. Si permanecemos o no permanecemos en Cristo. Si la palabra de Dios ya nos ha resplandecido o todavía sigue siendo letra muerta para nosotros. Si andamos en el Espíritu, como dice Gálatas, o en la carne, según nuestras fuerzas. Pero todo parte de dónde has puesto tu fe. Si en tu carne, tu fuerza, tu capacidad, o en Jesús y el poder de su fuerza. Otra cosa más que podemos entender, ¿verdad? Respecto de la experiencia es que mi condición no es igual a la de todos los hijos de Dios. Mi posición sí. La posición que yo tengo es la misma que posee fulanito y sultanita, el pastor tal, el ministro tal, el profeta tal, pero también el congregante fulano de tal. Todos somos hijos delante del mismo Dios y también somos hijos en el mismo sentido. Pero mi condición a veces no es igual a la de otros. Algunos creyentes andan firmemente en el Espíritu, otros andan todo el tiempo en la carne, o con frecuencia en la carne, es decir, impulsados por sus propios deseos. Hay algunos que son carnales, otros que son espirituales, impulsados por el Espíritu Santo. Algunos confían en Dios para andar rectamente, otros confían en sí mismos tratando de regular su comportamiento con buenos hábitos. Pero así depende de cada quien. Mi experiencia se está perfeccionando día a día. Mi posición en Cristo ya es perfecta. Yo ya soy totalmente hijo de Dios. Si soy un verdadero hijo, soy totalmente un hijo de Dios. Y eso no va a cambiar. Lo soy. Pero, por ejemplo, hablando de la santificación, hablando de esa parte, ¿verdad? De vivir para Dios, apartados para el Señor, guardar nuestra vida del pecado y solo para Él. Nosotros vemos que esa santificación puede ser es tanto posicional como lo es progresiva en nuestra experiencia. Porque nosotros hemos sido santificados gracias a Jesús. Pero día a día, ¿verdad? Día a día, Él trabaja en nosotros para llevarnos a parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Cada día el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el fuerte. Él es el que nos fortalece. Él es la fuente. De Él proviene la capacidad para hacerlo. Proverbios 4, 18. Dice:
Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí nos está diciendo el camino, la senda, cómo te comportas día tras día, es como la luz de la aurora, va aumentando cada día. Y llegará el momento en que cuando el Señor venga, será perfecta. Mientras tanto, nosotros sabemos que estamos en un proceso todos los días de ser santificados por el Señor. Él ya nos ha limpiado, nos ha justificado desde el momento que le conocimos por posición. Pero día tras día nos parecemos más a Él en nuestro comportamiento. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, ahí está hablando de los creyentes, de los hijos de Dios, dice: ¿quién nos estorbó? Perdóneme, ya me brinqué a otro versículo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si nosotros verdaderamente fuéramos ya perfectos en nuestro comportamiento, como dicen algunos en la iglesia hoy, pues entonces no necesitaríamos un pasaje que nos explicara esto. Sin embargo, aquí vemos, en 2 de Corintios nos está diciendo el apóstol, que cada vez que nosotros miramos, ¿verdad? Como a cara descubierta, como ya no habiendo nada más que ocultar, ni máscaras con las cuales taparnos, ¿verdad? Como en un espejo vemos la gloria del Señor. Si nosotros cada día somos expuestos delante de Él, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Qué imagen? La que estás viendo en Dios. La de ese espejo, en la que no te ves tú reflejado, en la que del otro lado ves reflejado a Jesucristo. Y cada día cuando tú lo estás mirando a Él, dices, me falta aquí, me falta allá, necesito cambiar tal área de mi vida. Creo que aquí hay algo que necesito trabajar. La gloria de Dios te ayuda a ti, como por el Espíritu del Señor, a que seas transformado de gloria en gloria. Mi experiencia puede ser estorbada. Mi posición en Cristo, no. Porque la Biblia dice, los que tú me diste, los que están en mi mano, aquí está hablando Jesús, y dice, los que tú me diste a mí, nadie los arrebatará de mi mano. Pero la experiencia sí puede ser algo estorbado. Porque Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien. Les estaba diciendo, mira, la llevabas genial. Como muchos, empezamos bien, con fuerza, con ganas, leyendo la Biblia, tenemos hambre por Jesús, buscamos adorarle, hacer lo correcto, ¿verdad? Pero después viene una pregunta terrible que les da un sopetón a todos y les dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Eso quiere decir que su comportamiento había cambiado. Que ellos se habían empezado a comportar como hijos de Dios, pero acabaron desobedeciendo la verdad simplemente porque algo les estorbó. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, aquí está hablando a los creyentes y dice, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ya no sabía, ¿verdad? El Señor cómo estarles dando palabras, ¿verdad? Que entraran en el entendimiento de ellos. Bueno, sí, el Señor sabía, pero aquí lo que estaba diciendo es, os rogamos y os exhortamos. Mira, te quiero animar, quiero echarte porras para que logres entender esto, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí vemos lo opuesto del versículo anterior, porque
Ellos corrían bien en Gálatas, pero fueron estorbados y dejaron de comportarse como hijos. Pero en Tesalonicenses nos dice a todos los hermanos que de alguna manera lo que hemos visto nos exhortan, nos animan a que nos podamos conducir como conviene, como agrada a Dios. Así abundemos, así crezcamos más y más y más y más. Está diciendo: vamos, échale. Está el poder para ser transformado en Jesús. Está el Espíritu Santo dentro de ti para ayudarte. Está la palabra de Dios que te enseña cómo debes conducirte. No hay pretexto para abundar en ese agradarle a Dios cada día. Hace ya algunos años escuché una ilustración, quiero poner un ejemplo. Dice esa ilustración que estaba un muro. Imagínense que aquí está un muro, ¿verdad? Y yo estoy parado sobre la parte superior del muro. Yo estoy sobre el muro, ¿ok? Entonces, de este lado está la fe. La fe siempre mira hacia el frente. La fe siempre apunta hacia mirar a las cosas de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a vivir mirando a la fe en Jesús. Pero detrás de nosotros siempre están las experiencias. Las experiencias pueden ser buenas y pueden ser malas. Las experiencias nos dicen muchas cosas, pero depende de nosotros si les hacemos caso. Porque si yo, hacemos como que caminamos, porque si yo, ¿verdad?, comienzo a avanzar en mi vida, si yo avanzo en mi forma de conducirme, y yo veo que la fe camina, y yo veo que la fe avanza, y yo quiero seguir tras la fe, y entonces empiezo a caminar hacia ella, pero mis experiencias también vienen caminando detrás de mí. Y muchas veces mis experiencias me dicen: oye, ¿te acuerdas de lo que hiciste? Oye, ¿te acuerdas de lo que estuvo mal? Oye, ¿te acuerdas que tú sigues comportándote de esta forma? Y entonces yo, que debería de seguir caminando tras la fe, que mira las cosas de Dios, dejo de mirar a la fe y me acuerdo de eso y volteo a ver a las experiencias. Junto con las experiencias en mi vida, voy a caer. Gracias. Nosotros, hijos de Dios, no podemos dejar de mirar con fe. La fe seguirá delante de los ojos de todos aquellos que logran asirse de Cristo y tomar su palabra. Y tenemos que aprender a dejar de mirar las malas experiencias que hemos tenido. Llámese pasado, llámese tu comportamiento de la mañana, llámese, ¿verdad?, la forma en que has estado viviendo en los últimos años o meses. Mientras yo siga mirando con fe, me voy a mantener firme mientras camino. Pero en el momento que yo comienzo a acordarme de mis malas experiencias, dejo de ver a la fe, dejo de mirar hacia donde Dios me lleva. Y entonces me vengo abajo con todo y mis experiencias. Si la verdad de Dios que ya está en tu vida no se guía por la fe en Jesús, entonces esas experiencias de fracaso nos derriban. Porque ese es el trabajo del diablo, recordarte tu pasado. Por esa razón es que en Apocalipsis se habla un pasaje que a mí me ha impactado desde hace 20 años, que el Señor me habló a través de él. Y dice: y estos le han vencido por la palabra del testimonio de ellos, porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Por la sangre del Cordero. Bueno, primero decía por la sangre del Cordero. Cuando tú has logrado ver tu vida limpiada por la sangre del Cordero, cuando sabes que lo que el Señor hizo no fue en vano, sino que fue el mayor regalo, revestirte de Él.
Entonces, las experiencias de fracaso y el pasado dejan de sonar en tus oídos, aunque el diablo venga cuantas veces quiera a recordarte, para que tú vuelvas a esa forma de vivir, para que tú regreses a tu comportamiento anterior, para que tú vuelvas a tu pecado. En ese momento, si nosotros aprendemos como Pablo, ¿verdad? Que decía en Filipenses 3:12, no que lo haya ya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y aquí empieza algo muy importante. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Cada uno de nosotros tiene que aprender a saber que tuvo un pasado. Si alguien te quiere recordar tu pasado en tu corazón, tienes que traer la verdad de Dios: he sido perdonado. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No que lo que hayas hecho no haya sido malo. Lo que hiciste era terrible y por eso necesitábamos un Salvador. Necesitábamos a alguien que nos diera la oportunidad de vida, de que nos sacara de ese agujero, como dice la Escritura, del lodo cenagoso. Y de ahí nos saca el Señor. Y entonces, porque en la vida diaria nosotros podemos andar tanto en la carne, ¿verdad?, como en el espíritu. Y ese es un factor en mucho determinante de cómo vives. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Y como resultado vives en las cosas espirituales. Andar nos habla de un camino, solo se camina, se anda sobre él por fe. Es algo ya diseñado por Dios. Es como una carretera. Si alguien ahora te dice, va a haber una carretera que comunica a Pachuca con, no sé, X comunidad, ¿verdad?, en la que no había un camino hacia allá. Ahora la gente sabe que hay un camino por el cual puede llevar su vehículo y podrá llegar a esa población. El Señor ha hecho eso con nosotros. Nos dio un camino. Solo camina por fe en ese estilo de vida, porque el camino habla de un estilo de vida. Empieza a andar en ese estilo de vida y el Espíritu Santo se encargará de obrar a través de ti para que tú andes como es digno del Señor, para andar sabiamente, para andar en vestiduras nuevas de santidad, para andar en amor, para que andes como de día. Para que nosotros andemos en una vida diferente, para que andemos en el Espíritu, para que andemos por fe. Oye, pero hoy en la mañana yo le fallé a Dios. Hoy en la mañana yo me comporté lejos de lo que hace un verdadero hijo de Dios. La Biblia dice que debes de empezar por recordar algo como lo siguiente. Primera de Juan 1:19. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú de corazón, si tú con convicción, si verdaderamente te sabes fuera de la voluntad de Dios y reconoces que solo en Él hay perdón, podrás volver a acercarte confesándolo y Él es fiel para perdonarte de nuevo. Oye, pero he ido 100 veces a pedir perdón por esto. Algo estaba yo recordando estas semanas que me enseñaron desde el Instituto Bíblico en el 2000. Si una persona verdaderamente sabe que es hijo, buscará el cambio, buscará ser diferente, no quedarse estancado
en su mal comportamiento. El que no es hijo no se va a preocupar. No tendrá la intención de ser distinto. El que no es hijo no tiene aflicción por lo malo que hace. Sabe que está mal, se incomoda si le cae en la mentira, pero hasta ahí. Pero el que es hijo y peca, se incomoda. No puede vivir así. Y tiene que recurrir a la única alternativa que el Señor nos ha dado. Y mira que la Escritura nos da muchas cosas de cómo nosotros podemos en algún punto tratar ciertos asuntos, pero el pecado solo se trata de una manera: tiene que ser lavado, tiene que ser limpiado. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Si caminas pensando que la verdad es que porque pecaste, entonces así eres o sigues siendo como antes, irremediablemente entonces, que irremediablemente entonces debes de vivir comportándote así por el resto de tu vida, pues claramente seguirás pecando. Si tú dejas de mirar hacia la fe, no tomas en cuenta la verdad de Dios y sigues mirando tus experiencias, desde luego que seguirás pecando. Porque la Escritura nos enseña que a Dios le agrada la fe. A Dios le agrada que tú le creas lo que Él te ha dicho que tiene para ti. Entonces, porque tu fe no está en lo que Jesús hizo para que viviéramos una nueva vida que promete, sino que más bien el diablo nos lleva a vivir en esas experiencias que te recuerda. Pero si puedes mirar que en Cristo no solamente eres nueva criatura, sino que también fuiste rescatado por su sangre, con el propósito de que vivas diferente hoy y en el futuro, y que progresivamente tu comportamiento va apegándose al comportamiento que la Biblia nos enseña, que este estilo de vida no está en el diseño de Dios para que lo vivas de nuevo, entonces comenzarás a caminar por fe y rectamente. Si vives con fe en la obra de redención de Jesús, la experiencia, ¿sabes qué le va a pasar? Tus experiencias de todos los días, ¿sabes qué les va a pasar? Se van a ir acomodando a la verdad de Dios. Se van a ir acomodando a la palabra. Cada día se van a parecer más a la Escritura. Por la verdad vista con fe en Jesús. Así de manera progresiva te vas a ir viendo hacer la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo te va a ir empoderando a vivir diferente. La verdad de Dios vista desde esa fe nos lleva a vivir cambios. No remedios, ¿verdad?, de la carne, cambios reales. No en tus esfuerzos personales, no en la carne, no en el esfuerzo personal de la carne, sino en la gracia de Dios. Porque es claro, ¿verdad?, que la Biblia nos habla de esforzarnos, pero esforzarnos en esa gracia. No esforzarnos simplemente, sino en la gracia, en el poder de Dios. Lo que quiere decir entonces que todo lo que emprendamos para dejar atrás esa manera de vivir debe de ser impulsada por el Espíritu Santo en ti y su palabra, no por la carne, sino en la gracia que transforma, en el Espíritu Santo que habita en ti por fe. Va a ir cambiando tanto tu identidad como lo que haces, tus experiencias mismas cambiarán. Así es que hay un papel hermoso en todo esto. Aquí le voy a dejar porque ya no me va a dar tiempo de seguir. Pero hay un papel hermoso en tres cosas que hemos visto aquí. La principal de ellas es la fe, porque sin la fe nada de esto se mueve. El otro es el papel de la palabra de Dios y el otro es el del Espíritu Santo. La palabra de Dios es Jesús mismo, es el verbo, ¿verdad?, hecho carne. Él es la palabra hecha carne. Él es el pan de vida. Es de lo que nos nutrimos. Y el Espíritu Santo es la fuerza de Dios que viene a nosotros, en la persona de Dios que habita en nosotros y que, abrazado por la fe,
como un cinturón, ¿verdad? Que amarra todo, que aprieta todo, que lo sujeta en su lugar. De esa manera comenzamos a caminar rectamente en nuestra experiencia. Entonces, es importantísimo entender que el puente entre la posición y la experiencia es el creer en Dios. Es creerle a Dios con fe, no como un proceso mental, no como repetírtelo a ti mismo o como de esas repeticiones huecas, ¿verdad?, que hacemos a veces, porque a veces usamos hasta los mismos versículos de la palabra de Dios para repetirlas, ¿verdad? Como loritos, como lanzar palabras al aire, ¿verdad? Es más bien creyendo la palabra de Dios. Es más bien que si tú lees algo en la Escritura, por fe te apropies y que digas, esto es mío, esto me pertenece, es la herencia de Dios para mí. Eso es lo que te lleva a poner en la fe toda tu vida, todo tu andar y todo lo que tú haces. El Espíritu Santo nos ayuda a iluminar nuestro entendimiento de la palabra del Señor y esta cobra vida. Así es que cerramos nuevamente con 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No veas esto como algo imposible. Por supuesto que en nuestra carne y en nuestra naturaleza esto es imposible, pero para Dios en tu vida esto sí es posible. Dios puede llevarte cada día a permanecer tanto en Él, en tu posición, como andar como Él anduvo. Vamos a volver a cantar el último canto que cantamos antes. Y con esto concluyo. Constantemente nosotros necesitamos estar viendo nuestra posición en Cristo, que promete la palabra, anclar tu fe en el autor de todo esto, que es Jesús, y luego dejar que el Espíritu Santo viva la vida en tu experiencia de manera progresiva, día a día. Hay gente que piensa que cada problema en nuestra vida tiene una solución distinta, y yo quiero decirte algo, no. La solución es Jesús. Por esa razón es que nuestra fe debe estar anclada en Él. Y cuantas veces tengamos que repetir esto, será importante, te voy a decir algo, porque cualquier otra respuesta que te dé no tendrá efecto. Si tú miras a Jesús con fe, Jesús es la respuesta para ti. Así es de sencillo el Evangelio. Si eres alguien que piensa que es las malas experiencias lo que le dictan, que es lo que sus malas experiencias le dictan, cuantas veces sea necesario, echa un vistazo a tu verdadera posición en Cristo. Por fe yo debo verme como Dios me ve en Jesús, con lo que la palabra dice de mí, con el Espíritu Santo dentro de mí que me ayuda en todo. Permite que los hechos de Dios, tu posición, sobrepasen todo lo que tú vives día tras día. Aterrízalo en la fe en Cristo. Tu fe, aterrízala en la experiencia. Así es que empecemos por permanecer en Él y andaremos como Él anduvo. Cierra tus ojos donde estás. Y vamos a decirle al Señor, aquí estamos quietos en tu presencia. Y nos presentamos. Quiero ir